¿Qué necesidad? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿De parte de quién? ¿Y de qué manera se puede comprender la lección de un apóstol? Tanto en la historia que nos narra la Biblia, como actualmente nosotros fomentamos que hay apóstol en la tierra. Cabe aclarar que este contenido no es radical acerca de los pensamientos de la luz del mundo. Únicamente el siervo de Dios puede afirmar lo que piensa la iglesia, sino que este contenido es de acuerdo a la fe que nosotros compartimos y de acuerdo a nuestro entendimiento. Iniciaremos con una corta introducción. Adelante. ¿Qué tal? Dios les bendiga a todos los oyentes de este espacio. Y sí, queremos introducir este programa pensando en la iglesia de la que habla la Biblia. Indudablemente quienes conocemos las escrituras, que las hemos leído, que nos gusta, que nos orientamos a partir de su lectura, encontramos que en la escritura se habla de una iglesia, que según el libro de Hechos 2:47 dice, añadía el Señor a ella cada día los que habrían de ser salvos. De manera que para ser salvos eran añadidos a la iglesia de que en aquel tiempo habían fundado Jesús y sus apóstoles. Empecemos por la necesidad de hombre de Dios en la iglesia. Pero si tomamos un poco la historia, nos va a señalar que a través de todos los tiempos, Dios ha tenido hombres enviados por Él, elegidos por Él, capacitados por Él, para guiar a quien o al pueblo que Él constituyó como su pueblo. Empecemos mencionando a Noé. Quiso Dios salvar a la humanidad y llamó a Noé para que Noé construyera un arca y en ella salvar a la humanidad de una muerte física. Luego Dios llama a Abraham para formar de él un pueblo que vendría a ser su pueblo entre todos los pueblos de la tierra. Y aunque pudiera hablarse de muchos pueblos o de muchas poblaciones en diferentes regiones del orbe, ese pueblo que iba a nacer de los lomos de Abraham iba a ser su pueblo. Ese pueblo llega a Egipto a través de los 12 patriarcas, que son los hijos de Jacob, su familia, en un número de 70 personas. Llegan a Egipto. En ese momento José estaba reinando en Egipto como el segundo, después de Faraón. Pero ¿quién era José? José era un enviado de Dios. José era un siervo de Dios. Y la presencia de José hizo que aquella descendencia de Abraham, que eran sus hermanos, tuvieran en Egipto pues buena vida, tranquilidad, paz, seguridad, se pudieran multiplicar, estuvieran bien en toda la extensión de la palabra. Y esto sucede hasta que murió José. Cuando muere José, el pueblo empieza a experimentar la catástrofe de la ausencia de un siervo de Dios. Ya no estaba el siervo de Dios con ellos, porque a José no lo reemplazó nadie. Y empieza a correr un periodo de tiempo prolongado del que Dios había dicho a Abraham, van a estar cautivos por 400 años en Egipto, en tierra extraña. Esa tierra extraña era Egipto. Eso se empieza a cumplir a la muerte de José. Pasan los 400 años de esclavitud y Dios tenía preparado a Moisés para que Moisés sacara al pueblo de la esclavitud. Inicialmente no lo reconocieron. Inicialmente hubo alguna riña con él, pues porque él trató de defender, o más bien de interferir en un conflicto que había entre dos hebreos. Como tú siendo hebreo estás maltratando a tu hermano. Y a él le dijeron, el que estaba agrediendo al otro le dijo, ¿y aquí a ti quién te puso por juez? ¿Me quieres también matar a mí como mataste ayer al egipcio? Y esto dio lugar a que Moisés se apartara de Egipto, se fuera y fue a Madián.
allá estuvo por 40 años, y es en Madián donde Dios lo llama, en el monte, y él le aparece en una zarza, conversa con él y lo envía. Ve, porque tú vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Moisés regresa y la presencia de Moisés empieza a dar como resultado la libertad para el pueblo, porque es lo que va Moisés a reclamar. Y Dios saca al pueblo de Israel muy en contra de la voluntad de Faraón, por supuesto. Tiene necesidad Dios de manifestar las plagas, pero a la postre el Faraón se da por vencido, deja ir al pueblo y el pueblo sale en libertad atravesando el desierto durante 40 años, porque dice el texto que 40 años estuvo Dios disgustado con la nación. Cuando muere Moisés, ya antes de introducirlos a la tierra prometida, ¿qué sucede? Dios tenía preparado a Josué y llama a Dios a Josué para que continúe la peregrinación rumbo a la tierra prometida. Pasan el río Jordán, derriban las murallas de Jericó con el procedimiento que Dios le dijo a Josué que hiciera. Y empieza la posesión de la tierra prometida para el pueblo. Pero cuando Josué llega a los 110 años, él muere y lo entierran en Tinamserá, al norte del monte de Gaz. Pero ¿qué sucede? Se levanta después de esto otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Dios había hecho con el pueblo, y empiezan a adorar a los dioses de los pueblos que habían tomado posesión de sus tierras. ¿Qué está sucediendo? La ausencia de Josué, o lo digo de otra forma, la ausencia de un enviado de Dios da como resultado que el pueblo se desvíe y empiece a adorar a otros dioses diferentes al Dios verdadero. Pero Dios le levanta posteriormente jueces, le levanta profetas y vuelve el pueblo a encaminarse. Y encaminado el pueblo, ya le levanta a los reyes. Los reyes de Israel eran nombrados por Dios, eran elegidos por Dios, hasta el tiempo de Malaquías. Todo ese tiempo hubo bonanza para el pueblo, aunque hubo muchas épocas de guerras en los tiempos de David, muchas épocas de conflicto, hubo reyes que fueron malos. El caso del rey Acaz, que cerró el templo y usó mal los utensilios que se utilizaban para adorar a Dios. Pero llegó hasta Malaquías y en Malaquías ya Dios cesó de levantar sus siervos. Y pasaron 400 años entre Malaquías y Juan el Bautista. Durante esos 400 años el pueblo se desvió de tal manera que se sectarizó. Cuando llega Juan el Bautista fue enviado por el Señor a enderezar los caminos, porque el pueblo los había torcido en ausencia de enviado de Dios. No había enviado de Dios. Entonces tuercen los caminos de Dios. Dios envía a Juan el Bautista y cuando el Señor llega, dice el texto que Galilea de los gentiles del otro lado del mar, el pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz, porque el pueblo estaba en tinieblas. ¿Por qué? Porque no había enviado de Dios, repito. Y encuentra el Señor los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos, y quién sabe cuántas sectas más había en Jerusalén, en Israel, todas con la Torá, todas con las Escrituras. ¿Pero por qué? Porque no había enviado de Dios que los orientara. Se habían esparcido en sectas y en diferentes conceptos. Pero viene Cristo el Señor y empieza a predicar la verdad, el Evangelio, a edificar su iglesia, como él mismo lo dijo, cuando le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Y le responden, tú eres Elías, dicen algunos, y otros que eres Jeremías, y otros dicen que eres Juan el Bautista, y otros dicen que eres alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? El apóstol Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿A qué llegó Jesús? A edificar su iglesia. Esa iglesia empieza el Señor a organizarla. La organización de la iglesia se da a partir del llamamiento de los apóstoles. Fue lo que primeramente puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, según el texto de 1 Corintios 12:28. Entonces, ¿qué empieza a hacer el Señor con sus apóstoles? Primero los llama, no porque ellos se le ofrecieron para que los llamara, sino porque Él ya los quería llamar a ellos. Subió al monte, dice en Marcos 3:13, llamó así a los que Él quiso, vinieron a Él y estableció a 12 para enviarlos a predicar. Esa predicación va a dar origen a la iglesia del Señor. Y ese origen empieza realmente en el día de Pentecostés. De ahí en adelante vamos a empezar a narrar la presencia de los apóstoles en la iglesia de la que habla la Biblia. Muy bien, excelente. Una pregunta, hermano Oscar, muy sencilla, puede inclusive ser de sí o no, y es la siguiente. ¿Tener vida eterna significa obtener la salvación? A ver, está parte del tema, pero fíjense en esto. Hay dos clases de salvación. Hay una salvación que es gratuita, que es por gracia, que es sin obras. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, cuando estamos muertos, ¿qué obras teníamos? Si estábamos muertos, y un muerto no tiene obra. Sin embargo, nos dio salvación. ¿En qué consiste esa salvación? Que Dios nos salva de la ignorancia, nos salva del pecado, nos salva de la muerte en la que vivíamos, porque vivíamos muertos. Y Jesús ya lo había dicho, de cierto os digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Habíamos pasado al creer en Cristo, más bien, dijo Jesús, y el que cree al que me envió no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Él nos dio vida estando muertos. Esa vida que nos dio fue por gracia. Fue por gracia. Pero hay otra salvación que no es por gracia, sino que es paga. Y el texto lo dice en Romanos 2:7, dice, el cual pagará a cada uno según fuere su obra, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan honra, gloria e inmortalidad, pero tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Entonces hablamos de dos tipos de salvación. Una por gracia, que es el llamamiento, y la otra por obras, que es paga a lo que se hace. Muy bien. ¿Por qué la pregunta, hermano Oscar? Por lo siguiente. En el texto de Juan 3:16 dice de esta manera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si nosotros afirmamos que tener vida eterna es obtener la salvación, entonces con base a este texto, entendiéndolo literalmente, da a entender un poco que solamente hace falta creer en Cristo, en el Hijo de Dios, en el Hijo unigénito, para obtener la salvación. Con base a esto, ¿qué tan relevante es afirmar que hace falta, que es necesario un apóstol para obtener la salvación? Basándonos en este texto que dice, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, hay dos formas de creer en Cristo. Una, creer en Cristo por la predicación de cualquier predicador. Jesús lo había dicho, muchos vendrán en mi nombre y a muchos engañarán. Cuando se cree en Cristo por la predicación de un engañador, ese creer en Cristo no es eficaz. ¿Por qué razón? Cuando Jesús hace su oración al Padre en Juan 17:20,
le dice a su padre, no ruego solamente por estos. ¿Por quién estaba orando? Estaba orando por sus apóstoles. Y añade, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. De manera que creer en Cristo por la palabra de un predicador cualquiera que sea autoenviado, que sea autonombrado, es muy diferente a creer en Cristo por la palabra de un enviado de Cristo. Por eso, otra vez, cuando Cristo hace su oración, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Porque ¿qué hace la palabra de ellos? Es decir, la palabra de los enviados. El texto de Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Enviados de quién? Enviados de Cristo. ¿Qué hace la predicación de un enviado de Cristo? La predicación de un enviado de Cristo engendra en el corazón la fe de los escogidos de Dios. Cuando se escucha de Cristo y se cree en Cristo por la predicación de otro, no se recibe la fe de los escogidos de Dios. Y digo de otro refiriéndome a quien no es enviado. Se puede recibir fe en Cristo, pero ¿qué clase de fe? Comparemos esa fe con la que tenían los predicadores y los religiosos contemporáneos a Jesús, que ellos creían, sí, ellos tenían fe, pero en Moisés. Ellos decían, nosotros somos discípulos de Moisés. Ellos decían, nosotros somos discípulos de Abraham. Pero de Cristo, ¿qué decían? En Juan 9:24 dice, tú da gloria a Dios. Se lo dijeron al ciego que había sido sanado. Y le dicen, tú da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Refiriéndose a quién? A Cristo el Señor. Se estaban refiriendo al enviado de Dios, al Hijo de Dios, al Mesías. Y decían que creían en Moisés y decían que creían en Abraham. Pero ¿en quién no podían creer? Aquel quien en su presente era el enviado de Dios. Y en lugar de creer en él, lo trataban mal, lo calumniaban, lo perseguían hasta llevarlo a la muerte. Entonces, hoy en día sucede algo muy parecido. Hoy las gentes creen en Cristo. ¿Pero por qué? Por la predicación de un enviado de Cristo. Cuando se cree en Cristo por la predicación de un enviado de Cristo, ¿qué sucede? El Señor nos añade a la iglesia a los que habremos de ser salvos. Porque es cuando se oye la predicación de un enviado de Cristo. Resultado, somos añadidos a la iglesia, que es dirigida, que es instruida, que es enseñada por un enviado de Cristo. En esa iglesia hay salvación. Cuando se cree en Cristo por uno que no es enviado de Cristo, se está creyendo en Cristo con una clase de fe que no es la misma fe de los escogidos de Dios. ¿Por qué? A ver, ¿qué hace la fe de los escogidos de Dios? ¿Y qué hace la otra clase de fe? El ser humano tiene fe, las personas tienen fe. Y preguntémosle a cualquier persona, ¿usted cree en Dios? Y son muy escasas las personas que nos dicen que no creen en Dios. Y Jesús les decía en aquella época a ese tipo de personas, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Jesús también dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y añade, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero no profetizamos en tu nombre. ¿Por qué? Porque tenían fe. ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Por qué? Porque tenían fe. ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Por qué? Porque tenían fe. ¿Qué era lo que no alcanzaba a hacer en ellos esa fe? La voluntad de Dios. Por eso el Señor les dice, yo les responderé al final, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Tenían fe para creer en Dios, tenían fe para echar fuera demonios, tenían fe para hacer milagros, pero ¿para qué no tenían fe? Para hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué no tenían fe? Para creer en Cristo en aquel momento.
Porque creer en Cristo en aquel momento y creer en Cristo en este momento son dos cosas muy diferentes. Allá, ¿por qué no creían en Cristo? Porque no tenían referencia histórica que les hablara de Él. ¿Por qué creían en Moisés? ¿Por qué creían en Abraham? Precisamente por esa referencia histórica. Tenían fe en la historia, no en quien estaba presente. Porque incluso los que estaban presentes dudaban de ellos, estando con ellos, dudaban de Moisés también. En ese tiempo, ahí estaba Coré, Datán y Abirán. ¿Y a ti quién te puso? ¿Y cómo así que te vas a enseñorear del pueblo? Y hoy en día es semejante. El texto de Tito 1:1 es un texto muy explícito en la identidad de quienes van a ser salvos. Pablo decía, siervo de Dios, le escribía a Tito, y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios Y el conocimiento de la verdad. y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Vámonos a ese momento histórico. Él decía, para otros no soy apóstol, para vosotros sí. ¿Para quién era apóstol? Para los que tenían la fe de los escogidos de Dios. ¿Quiénes eran los que tenían la fe de los escogidos de Dios? Los que lo alcanzaron a identificar como lo que era. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para los hermanos de Roma, de Corinto, de Galacia, de Éfeso, de Filipos, de Tesalónica. Pablo era siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Para los que no tenían esa fe, ¿quién era Pablo? Si nosotros nos ponemos a mirar cómo los detractores del apóstol hablaban de él, el caso de allá de Hechos 24:1, creo que era Tértulo, uno de los palabreros que habían contratado, por decirlo así, los sacerdotes para acusar al apóstol Pablo ante Félix. ¿Qué decían de él? A ver, ¿qué dice el texto? 24:5. 24, versículo 5. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Fíjese cómo lo calumniaban, tratando de establecer contra él una acusación tan grave que constituían echarle el imperio encima, porque lo estaban calificando de sedicioso. Era un rebelde contra el imperio, un enemigo del imperio. ¿A qué lo estaban sometiendo? A que Roma lo persiguiera, y si Roma lo perseguía, pues lo iban a matar. De hecho, el apóstol Pablo estuvo prisionero en Roma mucho tiempo. Entonces, ¿qué tiene que ver la fe de los escogidos de Dios con la fe de los otros? Porque los otros también creían en Dios, pero no creían en el que Dios había enviado. ¿Quiénes creían en el que Dios había enviado? Los escogidos de Dios. Cuando él se presenta, porque Pablo se presenta en Antioquía, y allá en Antioquía había mucha gente, no sé si era una plaza pública, si era un coliseo, si era una calle, quién sabe qué sería, o un salón. Y el apóstol Pablo les dice, miren, así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y el texto dice que los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y fíjense cómo termina el texto. Y creyeron todos los que estaban ordenados para salvación. ¿Y los otros? Hermano Oscar, con base a eso, escuchamos comúnmente, en ciertas ocasiones en el mundo, algunos religiosos que dicen que Dios nos escogió a todos y que todos estamos dispuestos para salvación, que la salvación vino sobre todos los hombres, refiriéndose sobre a toda la humanidad, ¿cierto? Y digamos toman textos del sacrificio de Cristo, dando la oportunidad de salvación para todo el mundo, para toda la humanidad. Con base a esto, ¿es correcto afirmar que creer o aceptar esta elección es para todo el mundo, o hay un pueblo escogido, o hay un segmento? ¿Cómo lo podemos entender? A ver,
el texto que acabamos de mencionar. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Los otros no pudieron creer. Ahora, cuando Jesús dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos, hay que analizar eso. Ese muchos son los llamados, ¿qué significa? Primero, que no todos son llamados. No todos son llamados, sino que muchos no son llamados. ¿Por qué? Porque primero que todo, porque el tiempo de llamamiento no es permanente. Tiempo de llamamiento no es constante. Cuando se habla del tiempo de gracia y día de salvación, esa época se identifica por la presencia de enviado de Dios. Es decir, que hay quien llame. La profecía de Mateo 24:31 es muy explícita en eso, que dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta para juntar a sus escogidos de los 4 ángulos de la tierra. ¿Qué significa esto? Que en los últimos tiempos, porque esa profecía se está refiriendo Jesús a los tiempos previos a su segunda venida para llevarse la iglesia. Él dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Iba a hallar fe en la tierra, él sabía que sí. ¿Por qué? Porque habría enviado de Dios sobre la tierra. Y esos ángeles que son profetizados en aquel tiempo para enviarlos al momento previo a su segunda venida, pues son los enviados de Cristo en esta época. Pero antes de ser enviados esos ángeles, no había sobre la tierra llamamiento. Entonces muchos nacieron, crecieron, vivieron, murieron y nunca oyeron. Es decir, no fueron llamados, porque el llamamiento no es para todos, sino para muchos. Y la selección de los escogidos es para pocos. Sí, hermana Marta, dígame. Un momento, agarra el micrófono, por favor. Es que según lo que estaba hablando de los escogidos de Dios, encontré este texto que dice en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor, me quitó el texto de la boca. Ya lo tenía pensado. ¿Por qué? Porque concuerda perfectamente con lo de la elección. A los que antes conoció, ese antes es antes de todas las cosas. Porque Dios en su presciencia, el apóstol Pedro habla algo semejante, cuando habla elegidos según la presciencia de Dios. ¿Qué es la presciencia de Dios? Es la facultad que tiene Dios de conocer todas las cosas antes de que sucedan. Es decir, Dios no está sujeto al tiempo para esperar que el tiempo pase y el presente y el futuro le sea presente. Para Dios todo es presente de acuerdo a su voluntad. Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Y a nosotros antes, a los que antes ya nos conocía, también nos predestinó, es decir, nos marcó un destino. Nos dio un destino. ¿Para qué? Para que oyéramos. Porque Él sabía que íbamos a creer. Ahí viene la pregunta fuerte. ¿Qué pasa con aquellos que nunca oyeron? Aquellos que nunca oyeron. Vamos a mirar el texto que nos confirma el destino de los que nunca oyeron. El destino de aquellos a quienes el Evangelio les permanece oculto. Según de Corintios 4:3, fíjese cómo dice este texto, que es muy explícito en ese sentido. ¿Se lo leo? Sí, claro. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Entre los que se pierden está encubierto. Si nuestro evangelio está encubierto, ¿entre quién está encubierto? Entre los que se pierden. Es decir, que los que se pierden no lo oyeron. Esos que nunca lo oyeron, ¿qué pasó con ellos? El texto dice, se pierden. Así está escrito. Entonces, los muchos llamados son aquellos que hemos
tenido la oportunidad de oír de alguna manera este evangelio. Y aquí ya me quiero meter otra vez en la elección. ¿Cuál evangelio? El evangelio que predica un enviado de Dios. Porque es muy diferente el evangelio predicado por un enviado de Dios al evangelio predicado por un seminarista, por un académico o por un facultativo de la Universidad Sorbona, que salen con un título muy bonito, un certificado muy bonito, un diploma muy bien enmarcado, y salen egresados de esas universidades. ¿Y qué dicen? ¿Qué enseñan? ¿El mismo evangelio que predicó el apóstol Pablo? No, predican un evangelio totalmente diferente. Y creen en Cristo, sí, pero no creen en Cristo por la predicación de un enviado de Cristo, sino por la predicación de un egresado de la facultad. Y el evangelio que predica un enviado de Cristo no es un evangelio académico, sino que es el evangelio, Gálatas 1:11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, porque yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, es muy diferente el evangelio revelación de Jesucristo al evangelio producto de la academia, de la teología, de la homilética, de la filosofía, de la apologética, que son las ciencias religiosas que estudian en las academias. Entonces, ese evangelio predicado por un enviado de Cristo produce salvación. Ese evangelio permite que quien lo recibe sea añadido a la iglesia de la que la Biblia habla. Muy bien, hermano. Vamos a dar un poco más de chance para compartir un par de preguntas, opiniones o inclusive para preguntar una confirmación, a ver si lo que estamos entendiendo es correcto a lo que usted nos expone. Nuevamente haciendo claridad que esto no es, primero, no es palabra nueva. Nosotros estamos haciendo una recordación, un compartir, un conversatorio, fomentando lo que ya se ha enseñado y lo que se fomenta hasta el momento. ¿Hay alguna pregunta por el momento? Adelante. Bueno. Hermano Oscar, yo quisiera preguntar, ahora que estamos hablando del evangelio de los académicos y el evangelio de los enviados de Dios, ¿cuál es la diferencia? Pues yo, por gracia de Dios, solamente he escuchado una, ya que nací en la iglesia, pero ¿cuál es la diferencia entre lo que predican unos y lo que predica el enviado de Dios? Bueno, ¿qué diferencia hay entre el evangelio revelado por Jesucristo y el evangelio que es producto de la academia? Primero, el enviado de Jesucristo lo que predica es palabra de Cristo, es palabra de Dios. Todo lo que predica es verdad, porque no inventa nada. El enviado de Dios no necesita inventar. El enviado de Dios no necesita tomar textos para tratar de sacar de ahí y de conformar una doctrina, porque él tiene la revelación de Jesucristo. Lo que predica el académico, verbo y gracia, la Trinidad, que Dios es tres personas distintas y un solo Dios verdadero, porque eso aprenden en la academia. Predica que Dios es una Trinidad. Cuando el enviado de Dios predica, Dios es uno, y además predica es espíritu. Confrontemos esos dos puntos de vista. Uno y espíritu, tres y personas. El académico está riñendo con la verdadera predicación. Además, si hablamos del académico que predica, no, en este tiempo no hay enviados de Dios. Así lo dicen. No se necesitan apóstoles. No se necesitan apóstoles. Cuando el enviado de Dios va a señalar la presencia de apóstol en su evangelio. ¿Por qué? A ver, miremos evangelio con enviado de Dios y evangelio sin enviado de Dios. Iglesia con apóstol de Jesucristo e iglesia sin apóstol de Jesucristo. ¿Cuál de las dos tiene más base bíblica? ¿Iglesia con apóstol de Cristo o iglesia sin apóstol de Cristo?
¿Podrá algún conocedor de la Biblia demostrar la existencia de Iglesia de Cristo sin apóstol de Cristo? Cuando si nosotros leemos la Escritura, todos los hermanos, Roma, Corinto, Galacia, Éfeso, Tesalónica, Filipos, y todos sabían que había apóstol de Cristo. Busquemos en la Biblia una iglesia que no tuviera apóstol de Cristo. No existe. No existe porque toda la iglesia, y hablo de una sola iglesia, que aunque habla de varias, era por la situación geográfica, que hacía que hubiera muchas iglesias, pero eran con la misma fe, el mismo Señor, el mismo bautismo, la misma predicación, el mismo Dios y Padre, la misma forma de adorar a Dios, todo. Era exactamente lo mismo, aunque unos estaban en Roma, y otros estaban en Galacia, y otros estaban en Corinto, y otros estaban en Tesalónica. Eran diferentes situaciones geográficas, pero la iglesia era la misma. Hoy en día, dicen los predicadores, no se necesita apóstol de Cristo. Yo les pregunto, ¿se podrá comprobar eso con la Biblia? No hay forma de comprobarlo. Cuéntenos, hermano Oscar, perdón, compártanos con base a su experiencia algún argumento que utilicen las personas para refutar eso de que no hace falta, no es necesario o indispensable de que haya apóstol ahorita, de que es suficiente con la enseñanza que dejó Cristo al momento de estar acá en la tierra, que eso basta, digamos, para obtener la salvación o para saber cuál es la verdad. Compártanos alguno de esos. A ver, el argumento que ellos presentan es que ya tenemos la Biblia, que como tenemos la Biblia, ya no se necesita apóstol, como si la Biblia pudiera reemplazar a un enviado de Dios. Y uno les pregunta, ¿y a usted quién lo envió a predicar? Y dicen, no, a mí me envió la Biblia. Mire, aquí dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a todas naciones. Como que si lo escrito fuera dicho para ellos. Y no, y es que la Biblia no es escrita para los lectores. La Biblia es para el pueblo de Dios. Y si se miran las palabras de Cristo dirigidas a los discípulos, se tiene que determinar claramente que fue a sus discípulos. Aquí en Mateo 28, 16 al 20, el Señor está diciendo, dice, mas los 11 discípulos se fueron de Galilea al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces dice el lector de la Biblia, mira, aquí me está mandando, aquí está diciendo que yo vaya. No, no se lo está diciendo a usted. Ahí está contando la historia de lo que Jesús le dijo a sus discípulos que fueran a hacer. Esto no es para el lector de la Biblia. Y si leemos la carta a los Gálatas, por ejemplo, dice el apóstol Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que levantó los muertos, a las iglesias que están en Galacia. Es exclusivo para ellos. O a la iglesia que están en Éfeso, o a la iglesia de los hermanos que están en Corinto o en Roma. No es para los lectores de la Biblia. ¿Por qué los lectores de la Biblia se enredan? Porque ellos toman esos textos y los toman como si fueran para ellos. Pero ellos no saben de qué está hablando el apóstol, porque no están ni metidos dentro del contexto histórico, ni metidos dentro del contexto real de las palabras del apóstol. ¿Qué quería decir? ¿A quién se lo quería decir? ¿Por qué se lo quería decir? No están siendo guiados por el Espíritu Santo, podríamos afirmar también. Eso es un hecho. Porque incluso, le complemento, lo escuché parte de un hermano que decía, no, el mismo siervo de Dios lo dijo en algún momento, dijo que la Biblia es la historia de un pueblo antiguo, de un pueblo que ya existió hace miles de años, no es nada más, es un relato, es leyenda de un pueblo. Ahorita en lo que nos debemos guiar es en lo que dice el elegido de Dios, el enviado de Dios, porque lo que dice, lo dice por inspiración divina, es decir, por revelación.
Y realmente tiene mucho sentido, no hay quien pueda refutar que lo que dice en la Biblia simplemente fue escrito hace miles de años. Se le pueden dar contextos o interpretaciones diferentes con base a este tiempo, pero sigue siendo historia. Sin embargo, miremos esto. Cuando el apóstol Pablo hablaba, los que escuchaban al apóstol Pablo y querían confrontar la enseñanza de él con lo que decían las escrituras, lo hallaban idéntico. Ahí está el caso de Berea. Los bereanos dicen que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Eso está en Romanos 11:17, que en Hechos 11:17 creo. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque escuchaban la palabra con toda solicitud y examinaban. ¿Eso es Hechos 11:17 o 17:11? El 11:17 es si Dios pues le concedió también el mismo don. No, Hechos 17:11. Que dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque escuchaban la palabra con toda solicitud y examinaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Y qué hacían? Se bautizaban hombres y mujeres. Creían. ¿Por qué? Porque, al confrontarlo con lo escrito, lo hallaban idéntico. Ahora, si nosotros oímos al apóstol del Señor hoy en día y confrontamos lo que Él nos enseña con lo que dice la Escritura, no hay ni una sola contradicción. Correcto. No hay ni una contradicción. Siempre lo que el apóstol del Señor enseña está perfectamente calzado con lo que está escrito. ¿Por qué? Porque los hombres de Dios no contradicen la Escritura. Los hombres de Dios están perfectamente de acuerdo con ella. ¿Sí? Inclusive el apóstol Samuel, esto también lo escuché, llegó a decir lo siguiente: si se encuentra en una iglesia que se ciña, se encarrile perfectamente con base a la Escritura, más que nosotros, díganme cuál es, que yo me voy para allá. Más o menos así me lo comentó un hermano, el apóstol Samuel. Eso me dijeron a mí cuando yo llegué a la luz del mundo. Yo pertenecía a una iglesia cualquiera, de las muchas que hay, y cuando me hablaron de la luz del mundo, yo llegué a la luz del mundo presté oído el día 13, recuerdo 13 de febrero, y el 14 de febrero fui y me bauticé en la luz del mundo, que entendí la doctrina ahí mismo, y esto es de Dios, ahí no hay que darle vuelta de hoja. Pero lo que pasaba era que cuando yo estaba en esa iglesia, yo iba mucho donde el pastor, porque yo era buen lector de la Biblia, y le preguntaba, hermano Francisco, ¿esto qué quiere decir el pastor? Y me decía, Óscar, el Señor te va a revelar. ¿Y él por qué me decía eso? Porque no sabía las respuestas. Pero cuando llegamos a la luz del mundo, seguimos haciendo las preguntas, pero las respuestas surgían una tras otra limpiamente con las escrituras, esto por esto y esto por esto. Y cada pregunta tenía su respectiva respuesta, y eso nos hizo decir, esto es de Dios, porque nada más sabio que lo de Dios. Y ya estando dentro de la iglesia, me decían, hermano Óscar, si usted quiere, váyase para la iglesia que quiera y escuche, y si encuentra algo más sabio que lo que hay aquí, viene y nos invita. Y yo sí lo hice. Y lo que hice fue que me gané una cantidad de puños, de patadas, de golpes, de insultos. Hasta la policía me echaron, porque yo hacía preguntas que ellos no podían responder, y tenía 3 meses en la luz del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es que en la luz del mundo hay sabiduría. Pero la sabiduría de la luz del mundo no es de la tierra, es sabiduría de Dios. Por eso es más poderosa que la sabiduría del seminario y que la sabiduría de la academia, porque viene de Dios. Es el evangelio eterno, es el evangelio revelado por Jesucristo, es el evangelio que trae aquellos ángeles que traen una gran voz de trompeta para juntar a sus escogidos. Y es que en este tiempo la tierra está llena de escogidos de Dios. Hay muchos escogidos de Dios, por eso hay enviado de Dios con una gran voz de trompeta, porque esos ángeles no son muchachos con alas, esos ángeles son mensajeros de Dios, que vienen con esa gran voz de trompeta, que es el evangelio eterno, que tienen como función,
convocar, llamar, juntar a los escogidos de Dios. Y cualquier escogido de Dios que oye esta doctrina se adhiere a la iglesia del Señor. El Señor lo añade para que sea salvo. ¿Dónde está? En los 4 ángulos de la tierra. Y no hablamos solamente de ubicación geográfica, estamos hablando de ideologías, estamos hablando también de pensamientos religiosos diversos. De cualquier pensamiento religioso diferente a la verdad de Dios, Dios los llama y los trae y se adhieren a la iglesia para vida eterna, para salvación. Muy bien. Vamos a dar espacio nuevamente a un par de preguntas. ¿Hay alguna pregunta que surja con base a... No, yo le quería comentar, no una pregunta, no, sino que tuve la experiencia de que le estaba hablando precisamente a una persona acerca del apostolado, del enviado de nuestro Dios. Y lo que me contestó fue, muéstreme si ese nombre está escrito en la Biblia. Y yo le creo, le exigen a una es que esté escrito, pero nada más. Entonces, fíjese, ¿qué le diremos a una persona como esa? Mire qué interesante esa pregunta. ¿Por qué no creyeron los fariseos en Jesús? Porque no había de él referencia histórica en las Escrituras. ¿Por qué creían en Moisés y por qué creían en Abraham? Por la referencia histórica. ¿Pero esa fe les servía para salvación? No, esa fe no les servía para nada. Sin embargo, los que creyeron en Cristo, no creyeron en Cristo porque tuvieran de él referencia histórica en las Escrituras. No había. Los que creyeron en el apóstol Pablo, no creyeron en el apóstol Pablo porque Pablo tuviera referencia histórica en la Biblia. No había referencia histórica de Pablo. Por el contrario, los antecedentes del apóstol Pablo eran negros. Era perseguidor de la iglesia. Había consentido con la muerte de Esteban. Quería meter a los hermanos en la cárcel. Sin embargo, los escogidos de Dios sí creyeron. Ahí está cuando él se presenta en Antioquía. Nos mandó el Señor diciendo, te he puesto, y miren los calificativos tan magníficos, diría yo, que se da el apóstol, sin sobrepasarse de la situación o de la posición en la que lo había puesto el Señor. Nos mandó el Señor para luz de los gentiles, a fin de que fuéramos para salvación. Ese hombre para luz, ese hombre para salvación. Pero los que estaban ordenados para salvación creyeron. ¿Quiénes fueron los que tal vez exigieron referencia histórica? Los que no estaban ordenados para salvación, que no pudieron creer.